Bienvenidos a este espacio de educación virtual. Hablaremos en este pequeño video de la artritis reumatoide cervical. Soy el doctor Luis Miguel Luchén Rodríguez y vamos a tocar esta enfermedad porque específicamente está dentro del grupo de enfermedades inflamatorias de la columna vertebral. Debemos recordar que la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica de etiología desconocida que tiene manifestaciones articulares y extraarticulares. Es muy interesante saber que compromete específicamente articulaciones de tipo diartroriales, es decir, que tienen tejido sinovial, y en menor medida en tejido celular subcutáneo periarticular, tendones y sus vainas. Esta inflamación articular es simétrica. Fundamentalmente compromete a pequeñas articulaciones de manos y pies. Además, afecta articulaciones de rodillas, codos, hombros, caderas, temporomandibulares, incluso las cricotiroideas. Es muy importante recordar que estos pacientes tienen una característica rigidez matinal en las manos. La artritis reumatoide puede comprometer la columna cervical, fundamentalmente en la porción superior. Recuerden ustedes que en la parte alta tenemos a la primera y segunda vértebras, al atlas y al axis, con esta disposición. Noten ustedes que en la segunda vértebra cervical tenemos la apófisis odontoide, que se relaciona en su parte anterior con el arco de la vértebra C1 y que tiene una simetría entre un lado y el otro. Eso es muy importante. La articulación C1, C2 es muy móvil y tiene una simetría muy importante. La artritis reumatoide fundamentalmente condiciona problemas a nivel de las vértebras C1 y C2. Condiciona laxitud del ligamento transverso y esto puede llevar a subluxación. Veamos acá. Aquí tenemos entre C1 y C2 aparentemente una relación normal, pero vean cómo acá el arco de C1 está aquí y la apófisis odontoides está aquí atrás. Entonces noten que aquí hay una luxación entre C1 y C2. Esto puede ser condicionado, por supuesto, por la artritis reumatoide. Es muy importante entonces saber que puede condicionarse esta subluxación atlantoaxial, pero no solo eso, sino que en casos avanzados puede la apófisis odontoides generar una invaginación basilar, es decir, el desplazamiento es tan importante que comprime al tallo cerebral. A eso le llamamos invaginación basilar y esto puede generar compromiso medular o del bulbo raquídeo y condicionar en el paciente cuadriparesia, trastornos esfinterianos, dolor, inestabilidad e incluso muerte súbita. De ahí la importancia de sospechar de una luxación atlantoaxial en todo paciente que tiene artritis reumatoide y genera dolor cervical y más aún si tiene algún grado de compromiso neurológico, como cuadriparesia que se había mencionado recién. Sin embargo, también puede la artritis reumatoide condicionar problemas en la columna subaxial, es decir, de C3 hasta C7, con trastornos del alineamiento, listesis, como podemos observar aquí, y esto puede condicionar compresión medular y radicular, o ambas al mismo tiempo. Vean ustedes, aquí tenemos una imagen en donde existe una listesis entre C3, C4, C4, C5, muy importante, alteración en el balance coronal también. Es importante entonces tomar en cuenta que la artritis reumatoide puede condicionar la formación de panus en el segmento cervical superior y este panus comprometer y comprimir a la médula espinal e incluso al bulbo raquídeo. De ahí la importancia de hacer, además de las radiografías, una resonancia magnética que nos permita ver la posibilidad de encontrar panus en pacientes con artritis reumatoide, dolor cervical y déficit neurológico. Existe una clasificación para hablar de la artritis reumatoide cervical. Hablamos de un grado 0 cuando el paciente no tiene dolor, un grado 1 si el dolor es leve, intermitente y requiere solo el uso de AINES, el grado 2 cuando el dolor es moderado y necesita uso de collar y el grado 3 cuando
el dolor es severo y no alivia ni siquiera con AINES ni follaje. Hablamos del compromiso neurológico en clase 1 que no tiene déficit, clase 2 con debilidad subjetiva, con hiperreflexia y disestesias, grado 3A cuando hay un déficit motor con piramidalismo, pero puede caminar, puede andar el paciente, y una clase 3B cuando el paciente tiene cuadriparesia y ya no puede caminar. El tratamiento médico fundamentalmente está destinado al uso de analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos. Se puede utilizar la prednisona, un corticoide que ya se utiliza de hecho en la enfermedad como tal. Existen unos medicamentos que son los denominados modificadores de la evolución de la enfermedad, entre los cuales tenemos al metotrexate, a las sales de oro, la sulfasalazine, la hidroxicloroquina, la penicilamina y la azathioprina. Esto, por supuesto, tiene que ser manejado por un reumatólogo. Ellos son los especialistas en esta enfermedad. Y siempre que sospechemos de un paciente con artritis reumatoide cervical, tenemos que trabajar de la mano con el reumatólogo. La mayoría de los pacientes podría controlarse con estas medidas. Sin embargo, hay casos en donde tenemos que hacer tratamiento quirúrgico. Noten ustedes que existe aquí una luxación muy importante. Una de las opciones más económicas es hacer un alambrado, es decir, con unos alambres de cerclaje se logra que ese desplazamiento ya no sea permanente y por lo tanto podemos resolver el caso que mencionamos. Sin embargo, en otros en los que existe una compresión muy importante y un desplazamiento también importante, es necesario descomprimir, por ejemplo, resecar la porción occipital en este paciente y resolver la inestabilidad con una fijación occipito-cervical. También se puede hacer tratamiento de los elementos subaxiales, es decir, cuando hay una listesis múltiple, como es este caso y hay una compresión, se puede hacer una cirugía por vía anterior y por vía posterior. Por supuesto que la complejidad de estos casos es alta, porque estos pacientes, recuerden, tienen osteoporosis. ¿Por qué? Porque han utilizado corticoides por varios años y eso nos obliga a ser un poco más agresivos cuando se trata de hacer fijaciones y fusión. Es importante entonces recordar esta enfermedad como una posibilidad en todo paciente con artritis reumatoide. Les dejo con una hermosa imagen de nuestro Salat de Uyuni. Nos vemos en un próximo video.